Los saludamos, amigas, amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, como se pagan el centro del gobierno y se pagan las municipalidades y otras cosas. Y hice esa salvedad porque mi invitado de esta mañana, el profesor Díaz, don José Andrés, tiene análisis muy importantes en el IDESPO de nuestra hermana, la Universidad Nacional, la UNA. Yo no sé si la UNA usa, si la A está por autónoma o está por nacional, pero no importa. No es eso de lo que vamos a hablar entonces, porque él ha estudiado en el IDESPO el tema de las elecciones municipales, y como a principio de año ya empieza a quedar un poco lejos el primer domingo de febrero con las elecciones municipales, pero queremos aprender de lo que usted ha escrito y de lo que ha investigado, tanto con los eventos previos como con el evento electoral de 2024. Por favor, don José Andrés. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, don Juan Rafael, por la invitación. Es para mí un placer estar aquí. Y uno de sus palabras, ¿verdad? También esos estudios que hacemos desde el IDESPO son financiados con los fondos públicos, ¿verdad? Así se invierte el FES generando datos y procesos de comunicación veraz y confiables para que la ciudadanía pueda comprender los procesos sociales y políticos que estamos viviendo y puedan tomar decisiones para informar y también contribuir a las personas tomadoras de decisiones para la generación de políticas públicas. Desde el IDESPO nos interesó estudiar este proceso electoral anterior. Bueno, es un proyecto, ¿verdad?, de largo plazo que hemos tenido de estar estudiando procesos electorales. Este es muy interesante, las municipalidades en comparación a las nacionales, porque no es un solo proceso electoral, finalmente son 84 procesos electorales distintos, ¿verdad? Cada cantón es su mundo, tiene características diversas, necesidades de su población, la calidad del trabajo de sus gobiernos municipales también es, ¿verdad?, distinto, y todos esos elementos van a influir para tratar de explicar, bueno, cuál fue y qué influye en el comportamiento electoral. Nosotros tratamos de encontrar elementos muy generales, precisamente tenemos 84 elecciones, y bueno, la primera, tal vez, el elemento para hablar, como se dice, de atrás para adelante, que nos sorprendió, ¿verdad?, es el aumento del abstencionismo en este proceso electoral, cuando la tendencia anterior había sido ir disminuyendo. Hay que recordar que las elecciones municipales, tal y como nosotros las conocemos, tienen menos de 20 años de ser instaladas en país, para haber haber creado la figura primero del alcalde y de alcaldesa para elegirlo, y después haber separado con las elecciones nacionales y después pasar a las elecciones de medio periodo. Tenemos menos de 2 décadas, ¿verdad?, de tener esos elementos. Entonces, para un proceso que en la perspectiva histórica todavía está en proceso de institucionalización, creemos todavía que vamos por buen camino para que se afiance como prioritario, pero sí este aumento del abstencionismo nos llama poderosamente la atención, porque la población ya había identificado, según nuestros estudios, la importancia que tienen las elecciones municipales. Está muy ávida de tener información, muy ávida a revisar cuál era la propuesta de los partidos políticos, muestra mucho interés y cierta claridad para identificar las peculiaridades, por llamarlo así, ¿verdad?, particularidades de los problemas que su cantón tiene. Ciertamente hay algunas que uno sabe que son comunes, infraestructura, ¿verdad?, problema de acceso al agua, que en este momento es uno de los problemas principales. Por cierto, déjeme meter la cuchara ahí.
Y voy a hablar como herediano porque es el contexto en el que... no sé si todavía, pero la municipalidad de Santa Bárbara de Heredia gestiona su acueducto, pero el resto de los acueductos no los gestionan las municipalidades, los gestiona una empresa que hasta es autónoma. A nivel del país, AIA gestiona la mayor parte de los acueductos, de manera que en mucho, cuando falta el agua, en primer lugar, hay un problema de San Pedro que no mandó suficiente, y no San Pedro Montes de Oca, que no mandó suficiente lluvia, y en segundo lugar, el asunto es más complejo que eso, pero en segundo lugar, cuando no recogen los residuos sólidos, que esa es una tarea municipal, la municipalidad está fallando, pero cuando no hay agua, perdón, pero me parece que era útil. Tiene usted toda la razón. Es lo que hablábamos, digamos, de la diferencia, y eso hay que sumarle de lo complicado de la gobernanza del agua en este país, que también tenemos las asadas, ¿verdad? Tenemos a la IA, tenemos a las empresas de servicios públicos, tenemos las asadas, tenemos algunas municipalidades. En Alajuela todavía el agua es municipal, que es, digamos, mi cantón. Y esos son los elementos que nos interesaban tratar de identificar, porque nuevamente a veces las personas no tienen muy claro cuáles son los servicios municipales que su gobierno local le ofrece. Sí hemos identificado, hablando de la basura, que la basura y la gestión de la basura era algo que la gente tiene completamente claro como prácticamente el principal, ¿verdad?, labor de la municipalidad, seguido con el cuidado de espacios públicos. Y comparado con los estudios que habíamos realizado 4 años antes, ¿verdad?, en el contexto de las elecciones municipales anteriores, nos encontramos la sorpresa de que ha mejorado mucho, ¿verdad?, de forma positiva la percepción en que las municipalidades gestionan los desechos sólidos y el cuidado de los espacios públicos. Otros temas como la protección del ambiente o el agua no tienen esa misma, ¿verdad?, valoración positiva que tienen esos otros dos elementos, aunque uno podría vincularlos. Y eso es bastante interesante, porque para ir tal vez ir ahondando, ya otros estudios sobre cultura e imaginarios políticos en Costa Rica han mostrado cómo nuestra identidad, esta idea de ser un país verde, aunque tal vez alguien puede decirme de la boca para afuera y tendrá razón, pero eso de tener un país verde es un elemento que enorgullece a las personas y prácticamente que se asume que los gobiernos nacionales o locales tienen que hacer algo, ¿verdad?, en relación sobre eso. Para la población parece que es muy importante, pero le cuesta, por lo menos a nivel municipal, poder determinar cuál es la calidad de labor que sus gobiernos están realizando y qué exactamente es lo que están realizando. Entonces, eso sí, ya necesitamos hacer un segundo nivel, digámoslo así, de estudios. Desde el IDESPO realizamos otros programas de investigación que sí trabajan, por ejemplo, con comunidades costeras, donde el impacto del cambio climático está siendo más, pues tal vez más notorio, aunque ya creo que ya todo el mundo lo estamos notando, donde ahí sí las personas están tal vez más preocupadas y más concentradas sobre lo que, bueno, en este caso que nos interesa, los gobiernos locales están realizando que otros aspectos, ¿verdad?, en el cantón. Entonces, lo que encontramos es que era muy importante para la población poder revisar qué estaban proponiendo, ¿verdad?, los partidos políticos para dar solución a estos temas, ¿verdad?, ambiente, basura, infraestructura, perdón, se me acaba de ir, cuidado de espacios públicos, por mencionar algunos. Pero como decía, interesantemente, a pesar de ese interés, más bien lo que estamos encontrando es este aumento en el abstencionismo, y ahí estamos generando una hipótesis. Y fue lo difícil que ha sido, o que fue para la mayoría de la población, navegar por el mar de la información del anterior proceso electoral municipal para poder tomar una decisión. De esa decisión y de otras cosas hablaremos en el siguiente segmento. Continuamos, amigas, amigos, conversando con nuestro colega del IDESPO, don José Andrés Díaz,
sobre los estudios que ellos han hecho sobre el comportamiento electoral, sobre todo a nivel de las elecciones, de las 84 recientemente, y creo que 81 hace 4 años, elecciones municipales. Sí, como mencionaba anteriormente, aunque sea un poco paradójico, la población costarricense tenía mucho interés, expresaba mucho interés por informarse. Y creo que ese interés, y si queremos verlo así, la excesivo bombardeo de información fue lo que dificultó tomar las decisiones. En primer lugar, hay que recordar que al ser las 84 elecciones al mismo tiempo y la mayoría de los medios más importantes en este país son de escala nacional, no quiero con eso, ¿verdad?, de ninguna forma despreciar a los medios regionales y locales que aquí juegan un papel muy importante, las personas posiblemente estaban revisando lo que hacían estos medios, que creo que trataron de hacer un esfuerzo, y podrían encontrarse, no sé, un debate o una entrevista, ¿verdad?, o un artículo sobre las propuestas de muchos cantones que no eran mi cantón. Si encontramos que a las personas les costaba mucho navegar para decir, no sé, soy de Santa Bárbara. Bueno, ¿quiénes son no solamente los candidatos y candidatas, sino cuáles son sus propuestas puntuales? Porque la mayoría de las personas nos encontramos se informan principalmente por 2 vías. Primero, en lo que es la televisión, que nuevamente la televisión es generalmente, sobre todo las del alcance nacional, ¿verdad?, los que tienen mayor rating en Costa Rica. Y segundo, las redes sociales. Que en las redes sociales, bueno, ya otros estudios y sobre todo aquí, ¿verdad?, de consumo, ¿verdad?, el CICOP en la UCR ha profundizado en eso. Encontramos en Costa Rica de todo tipo de información, no solamente información falsa que puede ser dañina en estos procesos, pero muchas personas lo que van y buscan ahí es el programa, no sé, el programa de Canal 15, lo ponen en el Facebook del 15, ¿verdad?, entonces lo veo ahí, o un programa de radio, y nuevamente encuentran mucha información que tiene que ver con los procesos electorales, pero no con los míos. Y si eso hay que sumarle que en el anterior proceso electoral municipal participaron más de 170 agrupaciones distintas, que en cada cantón podría tener una configuración y cantidad de agrupaciones distintas, volvía, creo yo, muy complicado, creemos que volvió muy complicado a las personas poder hacer comparaciones y revisar. Por eso es otro elemento interesante. La mayoría de personas decían en los estudios preelectorales que tenían intención de votar por partidos cantonales, pero la mayoría de cantones terminaron siendo controlados, entre comillas, bueno, por lo menos la alcaldía, por partidos de escala nacionales, por esa fragmentación del voto y esta, creo yo, dificultad que pudo tener finalmente la población, a pesar de querer una alternativa política a las nacionales, de poder localizar las ideas más adecuadas o más consistentes con sus preocupaciones para tomar una decisión. ¿Por qué querrían no elegir? Y claro, ahí se mete un poco el problema que también está presente en las elecciones nacionales, donde el bipartidismo fue, desde que va este siglo, sustituido por el multipartidismo y por casi por el fenómeno de que el presidente que termina siendo electo presidente, 4 meses antes de las elecciones tiene el 3% el apoyo de los electores. Estoy hablando del presidente, sí, no de las municipalidades. De manera que yo no sé si y no quiero, estoy seguro que usted tiene cosas que decir sobre eso, pero hay un poco el tema de las redes sociales y la mente de ustedes, los jóvenes, cómo la configuran a diferencia de nosotros, los adultos mayores y los adultos no tan mayores. No, primero, le agradezco el cumplido de joven. Segundo, bueno, eso es bastante interesante porque al inicio de los estudios, cuando empezamos a hacerlos en octubre, ¿verdad?, finales de octubre del año pasado, nos encontrábamos que las personas con mayor intención de votar eran las personas adultas mayores, que por lo general es, ¿verdad?, las personas que sabemos que tienen mayor tradición y que es lo esperado en este tipo de estudios electorales, pero conforme fue avanzando,
fue aumentando el interés y la intención de participar de las personas jóvenes de 18 a 35 años, hasta finalmente ser las que hemos identificado, las que mostraron mayor interés, ¿verdad? Y por lo menos con los estudios de opinión, mayor participación, lo que es contrario a lo que ha sido en las elecciones nacionales. Estamos manejando algunas hipótesis ahí respecto a que tal vez para las personas jóvenes les ha sido más sencillo identificarse con las propuestas de los gobiernos locales, que puedes verlos tal vez más cerca, ¿verdad? Es más fácil ver que la municipalidad organizó un festival o te hizo el parque, ¿verdad? O para el skateboarding, o te hizo la feria de empleo, ¿verdad? Dirigida a personas jóvenes o mujeres para que vayan, ¿verdad? Y capten. Y está siendo más difícil, de manera hipótesis, la identificación con las acciones del gobierno nacional para este grupo. Y eso nos llama poderosamente la atención porque va al contrario, ¿verdad?, de lo que estaríamos esperando. Y bueno, las redes sociales podría estar también jugando un papel ahí importante, pero como le decía anteriormente, no está todavía siendo el principal medio de información, ni aún entre las personas jóvenes. Eso es importante, pero la televisión sigue siendo dominante para la información sobre política. La radio La radio ha bajado un cuarto, dependiendo de la encuesta, termina en un cuarto quinto puesto. Tenemos la televisión, las redes sociales, la prensa, digital o tradicional. Después, para casos municipalidades, bueno, según la encuesta, ¿verdad? Podría ser que fuera la radio. Y después conversaciones con familias, amigos, ¿verdad? Personas cercanas a ellos. Las páginas web de los partidos políticos. Y finalmente teníamos a la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Continuamos una vez que el canal nos invite a hacerlo en el tercero y último segmento. Continuamos, amigas, amigos, aprendiendo de las elecciones municipales. Dentro del IDESPO, ¿qué programa de investigación dejan estas elecciones? Es decir, ¿qué temas hay que acometer ustedes y sus colegas en el próximo cuatrienio o el trienio para llegar a... Sí, es muy interesante. Digamos, estamos nosotros tratando de darle vuelta a la manera en cómo tradicionalmente se han analizado el comportamiento electoral en Costa Rica en relación al abstencionismo. Por lo general nos preguntamos por qué las personas no votan. Nosotros estamos tratando de volver la pregunta, bueno, ¿y por qué la persona vota? Si uno dice, claro, la gente está descontenta con los partidos, con la política, no ve propuestas nuevas, el capital político es muy bajo, cuesta mucho organizarse, tenemos condiciones sociales y materiales adversas, bueno, y eso explica el aumento del abstencionismo, pero aún así la mayoría de la población sale a votar. ¿Qué es tanto? Ciertamente hay elementos de cultura política, ¿verdad? La idea del voto. Igual es muy importante la identidad costarricense, va junto de la mano de País Verde, pero aún las personas que no votan, cuando hacemos estos estudios, tienen el voto también como parte importante en su identidad, entonces tiene que haber algo más. ¿Qué está llevando? En estas elecciones municipales lo que nos encontramos es que, bueno, fueron las ideas, bueno, la literatura dice que para las elecciones municipales tal vez pesa mucho más la cercanía con los candidatos o el conocer al candidato o candidata, las redes familiares y los grupos. Hicimos esa revisión en nuestros trabajos y encontramos que, partiendo de que las personas son honestas en sus respuestas, eso casi no pesa en Costa Rica. Prácticamente es el último lugar. Está pesando más las ideas que los partidos políticos están dando y la valoración que se hace al gobierno municipal saliente. Ahí está muy interesante, las personas que son más críticas al gobierno municipal saliente o que están más favorables al gobierno municipal saliente tienen mayor probabilidad de salir a votar. Las que, digamos, están en rango medio, ¿verdad?, que posiblemente no están muy empapadas de lo que ha sucedido con su municipalidad, tienen menor incentivo para ir menor probabilidad de ir a votar para hacerlo así. Entonces estamos tratando de construir esta respuesta, ¿verdad? ¿Qué nos está empujando a ir a votar? Que creo que
contribuiría más para, si queremos eventualmente promover, ¿verdad?, acciones que ayuden a mejorar la participación electoral y disminuir el abstencionismo. El tema de explicar qué cosas hace el gobierno municipal y qué cosas no hace, cuenta o no cuenta, porque de nuevo, por ejemplo, el tema de la policía municipal, mi primera reacción o mi primer conocimiento de la policía municipal en el Cantón Central de Heredia era unos señores que llegaban a la Feria del Agricultor a perseguir a los vendedores que no estaban en puestos y les quitaban las cosas que vendían y no está muy claro quién se quedaba con eso. Entonces, mi primera percepción, pero ahora el tema de la seguridad se vuelve importante, los homicidios son récord y entonces uno se pregunta si esos recursos no debían casi que sumarse pero bueno, usted es el que sabe. De hecho, le agradezco, ¿verdad?, el seguimiento a Juan Rafael, porque precisamente seguridad era uno de los temas que más se le está demandando a las municipalidades en este momento. Y es interesante porque, nuevamente, ¿qué tanto conocimiento tenemos de cuáles son las capacidades que tienen las municipalidades para llevar a cabo políticas de seguridad? No lo que la ley le dice, sino, nuevamente, no es lo mismo la municipalidad de San José, ¿verdad?, con el presupuesto que se tiene, o la de Belén, ¿verdad?, con el presupuesto que se tiene, que una municipalidad como Talamanca, ¿verdad?, o Limón, que es donde tal vez están teniendo, ¿verdad?, esas zonas mayores, bueno, ya es la verdad todo el país, pero son zonas históricas con mayores focos de violencia y donde las municipalidades tienen menores capacidad de recursos para poder generar políticas de coordinación con otras instancias de seguridad, pero ya la población está enfocando, tal vez por la coyuntura, ¿verdad?, enfocándose en que las municipalidades deben darle respuestas a este tema. Y eso también nos tiene que llevar a reflexionar de que, por eso, qué recursos están teniendo las municipalidades, porque son demasiado diversas, ¿verdad? Y tienen una muy disímil capacidad de intervención en temas de seguridad, ambiente, economía, ¿verdad? Y por eso digo, juzgarlas a todos igual o hacer este análisis. Yo sé que a veces generalizamos para hacer estas explicaciones, se nos está perdiendo ese nivel de diferencia que es muy importante en estos casos. Tal vez cuéntenos un poquito en el cierre del IDESPO, para empezar, quién lo dirige y qué programas tiene. Sí, bueno, el IDESPO actualmente es dirigido por el doctor Norman Solórzano Alfaro. Es el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Ya tenemos más de 45 años de existir. Sus orígenes es el Instituto de Estudios, bueno, un Instituto de Estudios Demográfico con Perspectiva Social. Hemos ido evolucionando sin dejar de parte de los estudios poblacionales, pero a tener una amplia más rama, ¿verdad?, siempre pensado en poblaciones. Actualmente contamos con el programa de Horizontes Ambientales, el programa interdisciplinario costero, el programa de estudios de género, el programa de migración y cambio social, un programa de envejecimiento de la población y el programa Umbral Político, que es el que yo coordino y nos encargamos de los estudios de opinión pública, política y comportamiento electoral y cultura política en general. Hay un tema, y no es el suyo, ya lo dijo, en el tema de migración, migración foránea, que digamos tuvimos por mucho tiempo la migración centroamericana, pero ahora se nos ha, desde el sur nos llegan gente de otros orígenes, pero también estaba la migración de los cartagos que se van para Guanacaste. O las migraciones internas. Exactamente. Sí, de hecho, el programa se ha enfocado más en migraciones, más porque ha sido la migración, ¿verdad?, y la emigración de la población hacia el exterior. Un poco, por ejemplo, de migración interna, sí hemos trabajado desde Umbral Político para ver cómo impacta, de hecho, los cambios en las elecciones. ¿Qué pasa cuando la gente de Cartago se va a Guanacaste o qué pasa de la gente de Guanacaste, verdad? Sí es un poco complicado con los registros que tenemos, pero sí hemos tratado de encontrar ahí algunos elementos. Y es más, ahora estamos trabajando junto al programa de migraciones con población costarricense residente en el extranjero para tratar de identificar cómo ellos valoran qué tan fácil
o difícil es tener acceso a sus derechos políticos, ¿verdad? Y bueno, y otra serie de servicios que el Estado tiene que brindarles, aunque ellos habiten, ¿verdad? Afuera de nuestras fronteras. Y más o menos, ¿están empezando en ese ámbito? Ya tenemos avanzado. De hecho, en este momento lo que estamos aplicando es un sondeo recogiendo datos, digamos, un sondeo, una encuesta a personas que habitan otros países, pero ya hemos hecho algunos grupos focales, ¿verdad? Y algunas entrevistas. Así como para ir adelantando, digamos, como dice spoiler. No vamos a poder adelantar, don José Andrés, porque tenemos que invitar a las amigas y amigos para que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR y a usted agradecerle mucho y por favor todos cuídense. Thank you.